Hola, buenos días. Mi nombre es Piero Lozano. Tengo 29 años y yo les compartiré sobre mi testimonio de vida. Comenzó cuando nací aquí en Lima, Perú. A los 8 años, con mi familia fuimos a los Estados Unidos para poder darnos a mí y a mi hermana una vida más bendecida. Y eso era el plan. A los 12, 13 años, mi papá y mi mamá se comenzaron a apartar porque mi papá consiguió 3 trabajos y no tuvo mucho tiempo en la iglesia, y eso porque le dio más tiempo a su trabajo. En esa etapa yo estaba creciendo, yendo a una escuela pública y para mí todo estaba bien. Yo pensé que mi familia va a la iglesia, mis padres son cristianos y estoy yendo a la escuela dominical y estoy ahí con los adolescentes. Y por toda la mayoría de mi vida era así, hasta ese punto que ya comencé a notar que mis padres no estaban bien. A los 15 años mis padres se separaron, mi papá regresó al Perú y eso me dolió mucho. Yo comencé a preguntar a Dios por qué. ¿Por qué dejaste que esto suceda en mi vida? ¿Por qué dejaste que yo vea a mi mamá sufriendo, vea a mi hermanita abrazando a mi mamá, llorando? ¿Por qué a mí, no? ¿Por qué esto? Y mi corazón se endureció. Mi corazón comenzó a hacerse como una roca. Y yo no quería ya ir a la iglesia, no quería ir a los cultos de jóvenes, de adolescentes, ¿no? Yo no quería ir a nada. Simplemente salí del camino que el Señor tenía preparado para mí. La Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Yo escogí mi propio camino, estaba yendo directo a mi muerte. Pero ¿qué pasó? 11 años pasaron y en esos 11 años mi mamá siempre me decía: Piero, Dios te ama. Piero, Dios te ama. Mira cuántas veces Dios te ha salvado. Yo le decía a mi mamá: mamá, ¿sabes qué? Yo voy a estar serio con Dios si voy a Perú. Si voy a Perú, ahí sí ya puedo tener nuevos amigos, una nueva vida, ahí sí ya puedo comenzar de nuevo. ¿Por qué no? Entonces, ¿qué tuvo que pasar? Yo tuve que llegar a mi punto más bajo de mi vida. Tenía 27 años, estaba completamente lejos de Dios, pero tenía mi carro, dinero, una enamorada, buen trabajo. ¿Por qué necesitaba a Dios? ¿Por qué? Yo no necesitaba a Dios en ese punto de mi vida, pero ¿qué pasó? Me emborraché un día y toda la noche. Llegué a la casa de mi enamorada, tuve una pelea con ella, me llevaron a la cárcel por 10 meses. Y después de eso me llevaron a un lugar para deportarme por la carga que tenía. Y en ese punto, ingresando a este lugar para ya decir: wow, voy a ser llevado a Perú, un lugar que no he conocido desde que tuve 8 años, me chocó mucho. Me enojé, estaba triste y me decía a mí mismo: ¿cómo llegué a este lugar? ¿Qué pasó con mi vida? Pero Dios siempre oyó o escuchó y vio las oraciones de mi mamá. Mi mamá nunca paró de orar por mí. 11 años ella oró por mí. 11 años ella se dobló sus rodillas y clamó por mí para que Dios me salve. Y esto era mi salvación. Cuando yo ingresé a este lugar, esta detención de inmigración, un jovencito, 21, 22 años, se acercó a mí y me comenzó a hablar de Jesús. Me invitó a un servicio. Y yo en este punto de mi vida yo dije: bueno, no tengo nada más que hacer. ¿Por qué no? Cuando yo fui a este servicio era como 10, 12 ahí hermanos congregándose en medio de este lugar así de grande, que había como 100 personas. Muchos eran jóvenes, pero en medio de todo eso había como 10 y 15 personas que se congregaban para adorar a Dios, para orar, y yo estaba ahí en medio de ellos. Y yo ahí parado decía a mí mismo: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y qué pasó con mi vida? Pero ahí fue cuando yo hablé con Dios, cuando yo finalmente le dije: ¿sabes qué? Perdóname. Perdóname por tantos años que mi mamá me hablaba de ti y no quería saber nada de ti. El Señor me mostró 11 años que yo estaba lejos de Él, pero Él estaba a mi lado todo el tiempo. Él estaba esperándome para que yo simplemente clame su nombre, para que yo simplemente abre mi corazón, para que Él pueda ingresar y restaurar
todo lo que había pasado en mi vida, el dolor de mi papá yéndose, quebrantándose con mi mamá, el dolor de vivir simplemente con ese enojo por tantos años, con esa ira, con ese resentimiento. En ese lugar le pedí perdón al Señor. Con todo mi enojo, con toda mi tristeza, derramé mi corazón. La Biblia dice, si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte de todos tus pecados y limpiarte de toda maldad. Donde 2 o 3 están congregados en su nombre, ahí está el Señor en medio de ellos. Y el Señor es el Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Cuando yo, en un lugar que ni siquiera pensaba, ¿no?, que aquí iba a tener un encuentro con Dios, no tenía nada planeado, pero el Señor ya tenía todo planeado. Él sabía todas mis acciones, Él sabía todas mis decisiones, Él sabía que iba a llegar a ese lugar, pero Él me estaba esperando. Él me dio una oportunidad en el punto más bajo de mi vida para poder encontrarle, para poder regresar a sus brazos de amor. En ese momento yo acepté a Jesús, tuve un encuentro con el Señor, un encuentro tan profundo que nunca podría negar. Nunca podría decir que no creo en Dios, nunca podría decir que esto no fue mi salvación. Porque desde ese punto adelante, ahí el Señor comenzó a cambiar mi corazón, comenzó a cambiarme de adentro hacia afuera. Ya no hablaba como antes, ya no buscaba a salir a tomar como antes. Mi vida comenzó a cambiar. Y cuando llegué a Perú, ahí es cuando el Señor comenzó a utilizarme en la iglesia, me usó a utilizarme en las calles, me puso en mi corazón un llamado para poder evangelizar, para poder decir, Señor, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer para servirte a ti? ¿Qué puedo hacer para ser utilizado para ti, para tu reino? Y todo realmente comienza cuando nosotros en nuestro corazón decidimos, Señor, yo quiero ser un instrumento. Cambia mi corazón, quita todo lo que no te agrada. Renueva mi espíritu, renueva mi corazón, pon un nuevo corazón en mí, un corazón dispuesto a servir, un corazón dispuesto a buscar lo que tú quieres para mí. Cuando la Biblia habla en Salmos, ¿no?, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Cuando deleitamos en el Señor, Él pone en nuestro corazón, Él renueva nuestra mente, Él pone en nuestro corazón qué pedirle, porque va a ser conforme a su voluntad y Él concederá esa petición que pedimos porque estamos buscando de Él y Él ya lo ha puesto en nuestro corazón. Para mí fue evangelizar, para mí simplemente fue, Señor, yo quiero evangelizar. Yo nunca en mi vida pensé que iba a querer evangelizar, pero Él lo puso en mi corazón y yo simplemente le pedí y Él me lo dio para poder hablar a personas, poder compartir acerca de Cristo, lo que Él hizo por mí, que yo fui deportado, pero en esa deportación encontré mi Salvador, mi Señor, Jesucristo. Y no tener vergüenza de lo que Dios ha hecho por mí. Y por eso les digo a chicos, el Señor hace un milagro en nuestras vidas. Cuando nos apartamos de Él, Él siempre está ahí. Como el hijo pródigo que regresó a su papá, Él siempre está esperándonos con brazos abiertos. Él cambió mi vida para poder ser una luz en Perú, en Lima, en el lugar donde nací. Y les comparto esto con todo el amor de Dios de mi corazón. Gracias, chicos.